La lección número 6 se titula Me levantaré. Buenos días, vamos a iniciar ahora con esta nueva lección. El versículo para memorizar es Salmos 12:5. Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Esto es lo que nos dice este versículo. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Las promesas de Dios siempre están presentes. Ahora vamos a continuar. Y dice de la siguiente manera: cuando las dificultades o las injusticias rodean al salmista, este clama: levántate, Jehová. Y para eso hay una infinidad de versículos en la cual podemos comprobar de que ahí está esa frase, ¿no? Esa palabra que dice el salmista: levántate. Ante el clamor, el Señor se levanta. ¿Cuál guerrero para defender al indefenso? Salmos 12:5 es un ejemplo. Ahí viene esa palabra. Y para juzgar y salvar a los mansos de la tierra. Salmos 76:9. Se está haciendo énfasis a esta palabra porque ese es el título de la lección. Me levantaré. Por eso Dios pide que nos levantemos. Y Dios tiene también un plazo fijado para levantarse de su lugar en el santuario para ejecutar su ira, su extraña obra, y tener una misericordia de su pueblo, el guerrero. Salmos 18:17. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Aunque era un guerrero acostumbrado a la batalla, David nunca confió en su propia fuerza. Recordemos de que David fue elegido por Dios, pero no podía él luchar solo en las guerras, ¿no? Sino que siempre Dios estaba a su lado. Ahora, ¿Dios tiene poder para defendernos? Claro que sí, Él tiene poder. Y podemos ver a Dios cómo se manifiesta, como si fuera un guerrero cabalgando a caballo. Eso lo menciona en Apocalipsis. Y hace temblar la tierra y levanta humo, fuego a su paso. Entonces David nunca podía confiar en su propia fuerza, ni en su inteligencia, ni en su pericia, ni en nada, ni en las armas. Simplemente su confianza estaba en Dios. Todas sus victorias eran gracias a Dios. Y la determinación y la magnitud de los actos de Dios deberían disipar cualquier duda sobre el gran cuidado y la compasión de Dios por los que sufren o sobre su capacidad para derrotar el mal. Debemos confiar en Dios y Él va a actuar en nuestro favor, porque Él es un Dios justo y hace toda justicia a su pueblo. Y esa justicia es una justicia divina. Esta justicia podemos ver que en el Salmos 12:5 habla sobre eso. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. La Biblia es clara y deja a Dios como un Dios justo. ¿Por qué? Porque Dios no tolera ninguna injusticia. Si el necesitado o el oprimido claman a Dios, Él se levanta para hacerles justicia. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué, si es Dios un Dios justo, por qué permite injusticias? Aquí dice que no permite. Pero miren, Dios es un Dios perfectamente justo y nunca ha hecho ni hará ninguna injusticia. Porque el día que lo hiciera, Él dejaría de ser un Dios de amor, un Dios bueno. Así que hay cosas que tal vez no podemos comprender, pero esas cosas algún día se las preguntaremos y Él mismo nos responderá y veremos que realmente sus juicios son justos. Y entonces cuando
Cuando se sentía vulnerable y enfermo y sus propios amigos en secreto deseaban su muerte, David clamó a Dios. Confesando su propia indignidad, dejó su caso en las manos de Dios, porque confiaba en Él y sabía que Él iba a oír y iba a responder su oración. Entonces, la actitud de Dios para con los necesitados nos llama a sentir de la misma manera. Es decir, cuando debemos preocuparnos por ellos, el Señor es el que recompensa a los que tienen tal actitud. Por eso nosotros debemos levantarnos contra toda opresión, debemos apoyarnos no en nuestra sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. Solo Él es el que puede actuar con justicia, porque Él juzgará todo maltrato, así como la negligencia en ayudar al oprimido. Entonces, cuando veamos a alguna persona que necesita de apoyo, nosotros debemos apoyarlo, porque negligencia es poder hacer las cosas cuando las debemos de hacer y no las hacemos. Entonces, Dios toma en cuenta eso y Dios nos va a pagar eso también, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos que Dios esté al pendiente de nosotros. Así que cada vez que hagamos alguna buena obra, recordemos que Dios es el que nos insta, el que nos motiva para hacerlo. Justicia humana. Defendí al débil y al enfermo, haced justicia al afligido y al menesteroso. Salmos 82:3. Dios delegó la capacidad de juzgar a los dirigentes del pueblo, siendo el rey el principal juez de Israel. En el tiempo de antes, ¿no? En tiempos bíblicos habían jueces y ellos son los que impartían justicia humana. Hoy en día también hay jueces, aunque también hay corrupción, ¿no? Pero si alguna persona nos comete alguna injusticia, algún día Dios nos va a pagar la justicia que realmente merecemos, para que nada quede impune, sino que todo sea hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. El juicio, la ira divina. Salmo 69:24. Dios va a traer toda su